Hola a todos, excelente tarde. Una disculpa por la demora. Pues bien, hoy nuestro curso va a tener una duración más breve. Vamos a terminar 2:30 y para eso también les solicitamos que por favor, inmediatamente después de acabar, ahorita en el chat, mis compañeros de apoyo técnico les van a mandar una liga para que todos podamos irnos a la clausura de nuestro congreso. Bien, entonces, antes de comenzar, sobre todo reiterar, ¿alguna duda respecto del trabajo final? ¿No? ¿Hasta cuándo tenemos para enviarlo? Bueno, ya les hicieron llegar un correo, ¿verdad? Cuando se inscribieron. Y me parece que ahí la fecha límite es 8 de diciembre. Pero miren, no quiero errar, o sea, básense de la información que les han hecho llegar a su correo sobre la fecha y el medio a través del cual lo deben de enviar. Recuerden, el haber estado solo en el curso no garantiza la entrega de su constancia. Tienen que haber estado en el curso y hacer envío del ensayo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, Maestra Carolina Pano Fuente, ya está en el chat. Al terminar la sesión, pues ya puede ingresar ya a Zoom para la clausura. muchas gracias, compañero José. Bueno, entonces en esa liga que les acaban de mandar en el chat, por favor, cuando terminemos nuestro curso, entran para poder ser parte de la clausura. ¿De acuerdo? Dania, ¿sí? Dime. Es sobre el documento, profe. ¿Debe de ir en algún formato preciso o puede ser libre de PDF o Word? Sí, recuerden que al inicio del taller les dije, el texto debe de ir en Word, no PDF. Debe de tener letra Times New Roman, interlineado de 1.5. Debe de tener una portada que debe de incluir título del trabajo, nombre del participante, debe de incluir nombre del taller al que estuvieron inscritos y nombre del asesor del taller. La estructura del ensayo es de 8 a 10 cuartillas, incluidas referencias, imágenes, figuras, gráficas, y debe de contener los apartados de título, nombre, introducción, desarrollo y conclusión. Profe, ¿cómo que nombre? O sea, el nombre debe de ir, por ejemplo, Sí, tu nombre, migración. o sea, como cuando haces un trabajo, pones tu título, tu nombre, luego va la introducción, desarrollo y conclusión, y referencias, perdón. No, el Las nombre va en referencias la en el portada. formato. Ok, entonces dejemos tu nombre en la portada y la estructura quedaría título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. El título debería de ir en grande, ¿verdad? El El centrado. título lo manejamos en igual Times New Roman 12, solamente que se le pone negritas. Ay, perdón, es que me confunde la primera vez que lo hago así. O sea, va el título del que nosotros queramos ponerle a nuestro ensayo y a partir de ahí abajito se le pone introducción y la introducción, ¿verdad? Ah, bueno, ya, gracias. ¿Alguien más? Ok, bien, bien. Entonces vamos a revisar la presentación que tenemos el día de hoy. Ok. Bueno, entonces continuamos con nuestro taller que se titula Escuela y Migración en el marco del 8º Congreso de Educación Inclusiva y Familia, la Escuela Necesaria.
Bien. Y mi nombre, reitero, maestra Carolina Panofuentes. Y ahí está mi correo. Bueno, entonces, en la clase de ayer comentábamos, o sea, la clase de ayer se trató de enmarcar, ¿verdad? La pertinencia de hablar de migración y escuela en nuestro contexto. Como les decía, pues el contexto en el que vamos a encontrar con mayor incidencia el fenómeno migratorio puede ser la región Soconusco, pero eso no exenta también los otros contextos en los que estamos ubicados, debido a que la migración es un proceso en crecimiento. Entonces, a partir de ello, en el fondo, la actitud que nosotros buscamos promover ante la diversidad es la inclusión. La migración propone frente a nosotros una diversidad que tiene que ver con una identidad cultural distinta, ¿no? O sea, personas que vienen de otro país. Permítanme un segundo. Bien. Entonces, entonces nosotros ante la migración nos encontramos ante una diversidad de carácter, perdón. Nos encontramos ante una diversidad de carácter nacional, ¿no? Personas que vienen justamente de una, pues, cosmovisión distinta porque vienen de un país distinto al nuestro, ¿no? La inclusión, que es el tema del que quiero hablarles hoy, que se relaciona con la interculturalidad, tiene que ver con esta postura como personas. Miren, antes que maestros, antes que estudiantes, somos individuos, ¿no? Y entonces, de lo que trata este taller es también de sensibilizar al individuo que yo soy, ¿no? Y pensar un poco, ¿no? En las prácticas que yo a veces tengo que no favorecen la inclusión. Ahorita me gustaría que ustedes compartieran, ¿ustedes creen que en algún momento han tenido una actitud racista, una actitud discriminatoria que se manifieste en algún comentario, en algún pensamiento, en alguna frase, en algún meme, en algún comentario que ustedes hayan compartido? ¿Ustedes, analizando su persona y sus acciones, consideran que han tenido este tipo de prácticas? Bueno, por mi parte, sí. A veces no es consciente. A mí me pasa que a veces no analizo bien lo que es, representa, por ejemplo, el meme o lo que trae, la historia que trae detrás, y simplemente lo comparto o me río y luego caigo en cuenta de que sí puede llegar a ser gracioso, pero en realidad cae en eso, de que estamos como que discriminando y destacando como que la diferencia de alguien más que no se debe de hacer, o burlándonos de algo que en lo que son diferentes que no se debe de hacer, pues. Entonces, en mi persona yo siempre trato como de no hacer eso, pero quiero o no estar en el medio, a veces sin que te des cuenta caes en eso, pero pues obviamente tienes que intentar no caer, ¿no? Porque no está bien. Exacto. Perdón, no me apareció. ¿Quién participó? Dania. Dania. Sí, justamente, fíjate, tomas en cuenta, pones dos puntos bien interesantes. Uno es sin que me dé cuenta. Sí, justamente el tema de la cultura y en este caso las prácticas culturales que nosotros tenemos como la discriminación o el racismo, justamente están tan arraigadas en nuestra formación que rara vez logramos darnos cuenta. Y esto nos hace caer en una paradoja, ¿no? O sea, e invisibiliza muchas cosas, ¿no? O sea, de repente tú das cosas por sentadas, haces comentarios que después de algún tiempo los puedes reflexionar y darte cuenta, pero cuando no, es por eso, porque está como muy arraigado en nosotros. Y lo que tú dices, de repente como que el medio mismo lo propone. Es que sí,
el medio que nos rodea es parte de esa cultura. O sea, nosotros no estamos fuera de una cultura altamente racista, clasista, xenófoba, ¿no? O excluyente. O sea, es parte de la estructura social y es normal que en esta estructura, pues nosotros estamos inmersos y nosotros nos tropezamos con ella a cada momento. Entonces aquí lo difícil son estos procesos de concientización o de concienciación, de darnos cuenta de que por algo ahí no checa y entonces un poco tratar, es que la magia de cuando nos damos cuenta de algo es que entonces podemos realmente decidir en torno a si queremos o no queremos hacerlo. Cuando a veces hacemos cosas solo por hacerlas, pues somos prisioneros de esas cosas, ¿no? Porque realmente las hacemos de manera inconsciente, una tras otra, y no pasa nada, y así nacimos, y desde que nacimos y hasta que morimos lo vemos de la misma forma. Pero realmente nunca tuvimos la posibilidad de elegir o decidir sobre eso que pensábamos, simplemente lo seguimos. En el proceso de concientización o de concienciación, entonces como que de repente algo no nos checa, algo no nos cuadra. Es un poco lo que, no sé si ustedes han visto la película de Matrix, cuando cuando los protagonistas empiezan a encontrar como ciertas fallas que les hace creer que están en un mundo imaginado y entonces estas personas se salen de esa Matrix. Un poco simbólicamente lo que está representando es eso, esos procesos de conciencia, de cuando te sales del todo como para convertirte en parte de otro sector de la población que abrió los ojos, ¿no? Entonces, la magia de la concienciación es eso, darnos cuenta para transformar. Tampoco flagelarnos por las cosas que no hicimos bien o por las prácticas que reprodujimos, porque como bien decía Dania, somos parte de una cultura que de vez en cuando que todos los días nos plantea ciertas propuestas con las cuales nos topamos y podemos reproducirlas, pero también hay esos momentos de conciencia, de lucidez, donde nosotros elegimos no cometer más. Obviamente vamos a de repente a volver a caer como en ciertos estigmas, como en ciertos estereotipos, sí, pero la magia de ser conscientes es que entonces decimos, caí, pero no lo repito. Y entonces hay un proceso multiplicador, sobre todo en ustedes como docentes. Por ustedes van a pasar muchísimos niños, muchísimas generaciones en las que pueden romper estigmas, paradigmas o pueden reproducirlos, ¿no? En ustedes está esa elección. De eso va un poco el analizar cuál es nuestra práctica como personas y entonces como docentes y entonces como institución. Porque, a ver, los docentes, antes que docentes, somos personas. Y las instituciones, antes que un edificio, son la suma de muchas personas. Entonces, cuando nosotros queremos provocar cambios profundos, el cambio no está en la estructura de la institución, en lo físico, en las paredes, en las ventanas. No, está en las personas que son parte de esa institución y en las personas que han decidido ser parte de otra perspectiva o de otro punto de vista. Bien, entonces yo quiero aquí vincular a el tema que hemos estado viendo, los conceptos de inclusión y de interculturalidad. ¿Por qué? Porque la inclusión es una postura. No, más que un concepto, tiene que ver con una postura frente a qué, frente a la diversidad, cómo yo percibo al otro. Y ustedes me dirán, bueno, ¿quién es el otro? En las diversas ponencias del Congreso hemos visto que nuestra sociedad se rige por una normalidad. Esta normalidad impone ciertos parámetros de lo bueno, de lo bello, de lo deseable, ¿no? Y todo lo que no está dentro de esos parámetros es extraño, ¿no? Y es a ello a lo que hemos llamado, o a lo que se ha definido como otredad. Esa persona, ese ser que no es yo, ¿verdad? ¿Y quién soy yo?
¿no? Muchas veces este yo lo construimos con base en una norma, en lo deseable, ¿no? En lo que es normal, en lo que es común. Por ejemplo, yo considero que soy un yo muy tradicional, ¿no? Una persona que estudió, que se casó, que tiene un trabajo, que tiene un hijo, ¿no? Que tiene a la familia nuclear tradicional, que festeja Navidad, no sé, ¿no? Como estas cuestiones como muy normales. Y entonces yo puedo tener amigas, ¿no? Por así decirlo, que pueden interpelar como esta normalidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Querer que los otros sean a mi imagen y semejanza? ¿O respetar la individualidad de cada uno? No porque yo tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque en el fondo sé que cada persona es distinta, que cada persona toma sus elecciones, que cada persona ha construido su propia vida de una forma que le hace feliz, que le es cómoda, ¿no? Y entonces así, pues yo veo en la vida del otro una vida igual de bella que la mía, ¿no? O una vida bella, sin la necesidad de compararla respecto a la mía, ¿no? Porque justamente ahorita que les digo, igual de bella que la mía, quiere decir que entonces mi estilo de vida es la norma y entonces los otros también pueden ser aceptables. ¿Ya se dan cuenta de cómo caemos muchas veces en estas paradojas de esta cultura como muy normativa que hemos tenido? Entonces, en este sentido, la inclusión tiene que ver con cómo yo me posiciono frente al otro. Me molesta, me causa ruido, es una carga, o para mí el otro es simplemente otro, y ese otro, así como yo, tiene sus propias necesidades, y entonces yo quiero también abrirme a sus necesidades y buscar un punto medio para ambos, ¿no? De esto se trata el tema de inclusión. Y el tema de interculturalidad es justamente cómo yo me posiciono frente a una diversidad, ¿no? Porque esta diversidad se compone por todo aquello que se sale de la norma y es por eso de la norma que hemos establecido como sociedad occidental. Y es que hay que reconocerlo. O sea, todos funcionamos con base en una norma y lo que se sale de la norma es como lo que nos cuestiona. Y es por eso que entonces decimos, no, pues está el migrante, está la persona indígena, está la persona con discapacidad, está la persona homosexual, está la persona lesbiana, está la persona queer, ¿no? No sé, o sea, tanta diversidad que existe, ¿no? Con algo tan Y sencillo como los tatuajes también. algo tan sencillo como los tatuajes, como las perforaciones, tantas manifestaciones que le ponen un sello distinto al otro frente a la norma, ¿no? Entonces, justamente la interculturalidad entonces trata cómo yo me posiciono frente a esta diversidad de índole cultural, entendiendo las diferencias culturales en términos de lengua, de nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escuela no produce la sociedad, pero sí la reproduce. Como les decía en clases anteriores, es una sociedad más chiquita y es un espacio donde nosotros pasamos muchísimo tiempo. Y entonces por eso la escuela tiene un potencial muy grande para construir o para destruir. La escuela finalmente es una institución que está atravesada, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y entonces también la escuela denota como el pulso del sentir social. Y en este sentido, diversos autores han identificado como 4 posturas que la escuela ha tenido en su estructuración frente a la diversidad. Y frente a su estructuración, quiero decir, o sea, tiene que ver con el tipo de materiales educativos que se producen, con el contenido de los planes y programas, con la estructura de los planes y programas, con el sentido de la formación docente y su contenido, con los alcances y competencias que las escuelas proponen. O sea, hay que saber que todo eso que rodea nuestra práctica docente no está en el aire. Está relacionado con toda una filosofía detrás de esto que se propone. En el caso de nuestro país, cuando nosotros queremos analizar
la postura que la escuela va a tomar ante la persona migrante, pues ya vimos como todo este marco, este entramado normativo y filosófico que está detrás de cómo nosotros reaccionamos en lo global como sociedad ante esta diversidad de carácter nacional. Bueno, pero en general, frente a la diversidad, la escuela ha manifestado 4 posturas. Normalmente, para comprenderla, nosotros a veces tendemos a separarlas, pero no crean que en la realidad esto opera de manera separada. Esto a veces se junta, esto a veces se separa, esto a veces es en la mañana y a veces es en la tarde, ¿no? O sea, porque la contradicción es natural, porque estamos justamente en una búsqueda constante. Y creo que eso es bueno. Para mí creo que es preocupante cuando no hay contradicción, cuando todo está bien, cuando no pasa nada, ¿no? Porque creo que en realidad pasa todo. Entonces, aquí vemos que una primera postura es la exclusión. En términos educativos, ¿qué implica una postura de exclusión? La exclusión hay que entenderla como un movimiento de dentro fuera. O sea, inclusión es estar dentro. Pongamos un aquí, ¿no? Inclusión es estar dentro del Zoom. Bueno, después vamos a ver las características. Y exclusión es estar fuera de esta sesión del Zoom. Y entonces, en términos educativos, tiene que ver con la omisión del derecho a la educación. Dejar fuera de la escuela a las personas que por una condición de discapacidad, género, origen, etnia, cultura o lengua, se le niega el acceso a la escuela, ¿no? Entonces eso tiene que ver la exclusión por tu condición económica, por la lengua que hablas, por la etnia de la que provienes, no entras a la escuela. Y esto era una realidad, o sea, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, que es cuando realmente se crea como la estructura educativa que al día de hoy conocemos. O sea, realmente era una práctica dejar fuera de. Posteriormente entramos a otro enfoque muy influido por el enfoque de los derechos humanos que dice, bueno, dejar fuera es políticamente incorrecto, pero vamos a estar como, entonces todas las personas deberían de tener derecho a la educación. Vamos a crear sistemas educativos para necesidades específicas. Vamos a crear escuelas para personas con discapacidad, vamos a crear escuelas para migrantes, escuelas para indígenas, y entonces a esto se le conoce como segregación. Es decir, estar en la misma sociedad, pero todos parcelados, o sea, cada quien con su cada cual, ¿no? Y entonces esta perspectiva marca un desarrollo de políticas educativas diferenciadas. También se le conoce como políticas compensatorias. Al día de hoy lo vivimos. O sea, hay escuelas de educación especial, hay escuelas de educación indígena, hay escuelas para gente que vive en el contexto rural, hay escuelas para personas que son migrantes. Entonces, si se dan cuenta, hay como estas islitas, esta parcelación de la sociedad. A nivel de política educativa, se dieron cuenta de que esto de andar haciendo como escuelas para todos, así por aparte, era muy complejo, porque hay una carga política y económica muy fuerte en esa tendencia. Entonces, dicen, vamos a pasar a otra dinámica que implica que debemos de procurar que todos estén dentro de la misma escuela. Y a esto se le conoce como integración y asimilación. ¿Por qué? Porque en este movimiento del hecho de que mejor todos estén dentro de la misma escuela, era, ok, todos dentro, vamos a garantizar acceso, pero acceso a la escuela que tenemos. Oye, pero es una persona que necesita rampas. Sí, pero la mayoría no lo necesitan. O sea, vivimos en sistemas educativos pensados para las mayorías. En este sentido, cuando nosotros queremos meter en estas escuelas a personas con una necesidad distinta, que también tengamos en cuenta que todos tenemos necesidades distintas, pero hay quienes parece que podemos adaptarnos más a la norma, ¿no? Porque contamos con el equipamiento social, físico y cultural necesario para responder a esa norma.
Pero también nosotros estamos cayendo en la paradoja que yo ayer les decía, en esta normalidad que nos hace olvidarnos de nuestras propias necesidades y diferencias. No sé, entonces como que es un tema bastante complejo. Y entonces somos aparentemente el modelo que cumple con la norma, y pues realmente yo lo dejaría entre comillas. Pero respondemos al modelo de la norma. Pero supongamos que hay una persona, y a mí me pasó muchas veces, o sea, yo desde cuando pues no podía ver y pues necesitaba en la medida de lo posible que me sentaran hasta adelante, pero pues no siempre fue así. Solo que pareciera que hay condiciones que son menos problemáticas que otras. ¿Y problemáticas para quién? Para la institución que hace de esa condición un problema. Es que ese es el tema. La diversidad por sí misma no es problema. Es porque es un tema natural, es un tema que a nivel biológico, que a nivel físico, es natural. Sin embargo, social y culturalmente lo hemos vuelto un problema, ¿no? Entonces, aquí se pone el interés de que el que quiera entrar, que se adapte, ¿no? O sea, aquí la responsabilidad está en ti. Yo te estoy dando el acceso a la escuela, no te lo estoy prohibiendo y depende de ti si te adaptas o no. Y entonces, el que no se adaptó, pues desertó, quiso dejar la escuela. Entonces, responsabilizamos desde este enfoque a aquel que se salió por su propia condición. La culpa está en ti. Tú no te adaptaste, tú no te integraste, tú no pudiste responder a la estructura de mi sistema, ¿no? Y vemos cómo esto era lo que les decía. O sea, la forma en la que estructuramos la escuela y la educación es un reflejo también de cómo nos estructuramos como sociedad. Y entonces, después, ya es a lo que quiero llegar, vamos a transitar a un enfoque inclusivo, donde la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Hay una corresponsabilidad, hay un enfoque de responsabilidad compartida en la que el hecho de que una persona se sienta parte de un contexto es responsabilidad de todos. Si lo trasladamos a la escuela, es responsabilidad de la propia persona, es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de los docentes, es responsabilidad de los directivos, es responsabilidad de sus compañeros y también es responsabilidad de la política pública en general. Entonces, justamente el enfoque de inclusión propone un enfoque de corresponsabilidad en los procesos de participación de todas las personas y en este caso en los procesos de carácter educativo, ¿no? En este sentido, por eso ahora nos preocupa tanto que también la escuela, que también nosotros como docentes, o sea, que el tema de que una persona se sienta bien y se sienta parte no es solo una responsabilidad individual, porque también lo es, no hay que caer en un enfoque asistencialista de que, ay, no, pobrecito, todos lo ayudemos, no. La persona tiene la parte que poner, tiene una parte que poner, pero también todos y cada uno de nosotros para que todos seamos parte. ¿Es fácil? No. ¿Es complejo? Sí. ¿Es un camino lleno de controversias? Sí. ¿Es un camino que avanza y retrocede? También. Porque es un camino que estamos todos construyendo y reconociendo. Tal es así que al día de hoy es cuando apenas estamos viendo modificaciones legislativas, estamos avanzando en otros debates teóricos, estamos avanzando a nuevas prácticas. Por ejemplo, yo, que ahora me toca formar a un hijo, pues yo también me descubro, ¿no? Con ciertas inconsistencias, con ciertas controversias. ¿Por qué? Porque yo también he descubierto la necesidad de cambiar ciertas cosas a partir de cómo yo fui formada, a partir de cómo yo quiero formar. Y lo mismo nos pasa como docentes y como sociedad, ¿no? Bien, entonces, en México es necesario justamente desarrollar este enfoque intercultural e inclusivo, sí, para colectivos como las personas con discapacidad, para las personas hablantes de lengua indígena, para, por ejemplo, justamente ahora nos vamos a encontrar con la conformación de distintos núcleos familiares, ¿no? Que también es un tema que hay que ir abordando poco a poco. Y entonces, también es importante entender a la interculturalidad y a la inclusión en relación a los alumnos migrantes. Realmente,
La escuela es una institución productora de identidad y de ciudadanía. Y entonces el día de hoy cabe cuestionarnos de qué identidad, de qué ciudadanía. Porque es innegable que un importante proceso social pasa por la escuela, ¿no? Y que nosotros somos parte de ese proceso. Y entonces en nosotros hay una gran oportunidad, no le quiero decir responsabilidad, porque tampoco quiero que se vea como una carga, pero sí que tenemos la oportunidad de incidir de manera positiva, ¿no? En esas pequeñas personas que están a nuestro cargo. Porque el docente, yo me acuerdo que mis maestras sobre todo, ¿no? Eran, ay, la maestra, y agarras un aprecio y un cariño especial por tus profes. Y en ese aprecio y cariño especial que los alumnos pueden llegar a tenernos, también tenemos una posibilidad de incidencia muy grande, ¿no? Entonces, yo quiero que ahora revisemos brevemente, otra vez en 10 minutos, hasta donde alcancen a revisar, esta lectura que se llama, ay, Migrar y estudiar, una utopía. Es un breve ensayo de la revista, un breve artículo de la revista Nexos. Entonces, ahorita se los voy a mandar por el chat. Ahí está. Y les pido, por favor, nos vemos aquí de vuelta 1:53 con 10 minutos para revisar la lectura. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, quisiera escuchar una participación acerca de la lectura que revisamos. Sí, Amparito. Sí, creo que una de las partes que como que más me llamó la atención es de donde le preguntan al niño, ¿no? Al niño que regresó de Estados Unidos a su pueblito en Tabasco y que le preguntan que cuál era la mejor educación. Y creo que se me hace muy lamentable que pues que menciona que en Estados Unidos la educación que él recibió fue mejor, ¿no? Porque menciona que ahí sus maestros lo motivaron o lo incentivaron con la participación y que estimularon sus métodos de enseñanza para que el niño pudiera alcanzar sus aprendizajes significativos y se me hace pues de una forma como un tipo vergonzosa o triste o deja ahí la espinita para seguir pensando en que nosotros, bueno, como mis compañeros que somos docentes de formación, independientemente del lugar en donde nos vaya a tocar trabajar, por ejemplo, como él mencionaba en una escuela multigrado o unigrado, pues se tiene que hacer lo mejor para que estos niños migrantes que se puede decir que no tienen grandes oportunidades, que tal vez han salido de su país por alguna cuestión económica, política o de inseguridad, pues por lo menos tratar que los niños se puedan sentir se puedan sentir bien en la escuela y que realmente hagamos un buen trabajo con responsabilidad para que los alumnos puedan tener aprendizajes significativos y pues no nada más enseñar al ahí se va, sino que tratar realmente de hacer el cambio y de repercutir positivamente en sus vidas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bien. Entonces, te agradezco, Amparito. Vamos a continuar. Y entonces, yo aquí cuestiono, la educación intercultural en México, ¿por qué y para qué? Entonces, ¿cuál es el sentido de interculturalizar el aula y la escuela? Bueno, tiene que ver con pensar en las necesidades de interculturalidad, no solo a partir de nuestros pueblos originarios, sino también a partir de la presencia de esta población migrante. Ahora, como ya hemos comentado, hay una tensión entre la institución y el contexto. Y uno diría, ¿pero por qué entran en tensión? ¿Por qué la escuela no puede ir a la par de las necesidades que el mismo contexto está manifestando? Y entonces, justamente aquí retomo una cita de un autor muy interesante que es Leiva, que dice, las tensiones no vienen derivadas de la presencia de un alumnado de origen inmigrante, sino de las carencias del propio sistema educativo para cambiar y adaptarse a dar una respuesta a este escenario multicultural. Además, otro aspecto hace referencia a que los alumnos inmigrantes se dan cuenta de la valoración que se les tiene y la aceptación de su identidad cultural y la equidad con la que se les trata en el aula y en la vida diaria. Entonces, justamente a mí me gusta porque este autor reafirma cómo la tensión que existe entre la escuela y la vida misma, ¿no? Porque a veces actualmente hay muchos cuestionamientos acerca de la relevancia de la escuela para las personas y para nuestra vida, sobre todo de esta educación escolarizada, porque cada vez más parece alejado ese 2+2 de lo que hoy yo necesito, ¿no? Porque la escuela, muchas veces, los que somos parte de este proceso educativo que se da en la escuela, separamos mucho la vida de estos aprendizajes, ¿no? Y pues esto, pues finalmente pierde relevancia, ¿no? Hacia lo que nosotros hoy necesitamos, porque pues nuestras necesidades se determinan por lo que nos es urgente en un momento. Y a veces pareciera que lo que hemos estado aprendiendo en la escuela no nos ayuda a solucionar eso que hoy necesitamos. Y el contexto de pandemia creo que ha denotado que, por ejemplo, hoy más que nunca necesitábamos conocimiento sobre el manejo de nuestras emociones, sobre el cuidado de nuestra salud, sobre el cuidado de nuestra alimentación, y eran cosas que pues como que todos dijimos, ah, caray, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Entonces, en el caso del contexto, es lo que dice, o sea, la tensión no la provoca el que llega a la escuela,
La provoca la escuela que recibe y que no sabe cómo reaccionar. Es ahí donde surge la tensión. Pero muchas veces no vamos a aceptar que la tensión se produce, me voy a decir, en mi escuela por mi incapacidad para atender el tema, sino que le voy a echar la culpa al otro. Y entonces es cuando nosotros hacemos de la diferencia, o sea, del otro que es diferente, el problema, porque yo como institución no estoy asumiendo lo que me corresponde. Por eso yo les decía que la interculturalidad y la inclusión tienen como una de sus líneas estratégicas clave la corresponsabilidad. Además, esto, ¿por qué? Porque miren, la inclusión, una actitud inclusiva, una actitud solidaria, una actitud paciente, no se finge, ¿no? O sea, las cosas salen y se dan. Entonces, ¿por qué es importante que como escuela haya una auténtica transformación? Porque de lo contrario, como aquí bien dice Leiva, o sea, el otro se da cuenta de la valoración que realmente le tenemos, del grado de aceptación y de estima que le tenemos, porque esas cosas no se fingen. Porque sí, a la gente le puedes decir, ja, 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 te quiero mucho, pero en el fondo nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante no erradicar, porque eso no es posible. Bueno, yo pienso que no es posible erradicar, pero sí disminuir las tensiones, de a poquito en poquito. Entonces, la educación intercultural e inclusiva como práctica, porque, o sea, como concepto es importante conocerla, pero en mi hacer cotidiano se desplaza entonces de ir de una pedagogía monocultural, porque miren, nuestro sistema, hay una frase, me parece que es del Luis Villoro, que dice que el sistema educativo mexicano se pensó para una sola lengua, el español, para un solo individuo, el mestizo, y para una sola cultura, la occidental. ¿No? Entonces, nuestros referentes y nuestra normatividad, nuestra normalidad se rige por eso, por el mestizo hablante de lengua español formado desde una filosofía occidental. Y entonces pareciera que, cuánto éxito, cuando alguien con el perfil entra a la escuela y le va bien, cuánto éxito. ¿No? Pero no, es por eso, porque hay un match, hay un clic entre lo que se diseñó como sistema educativo y el perfil de la persona que está entrando. Y todo lo que sale de ahí, pues entonces tensiona el sistema. Pero estas tensiones se pueden ver como un límite o se pueden ver como una oportunidad. Ese es el tema. Y entonces, en nuestra práctica debemos de desplazarnos de una pedagogía monocultural, pero ¿cómo podemos hacerlo? Solo siendo conscientes de cómo, porque no podemos decir, ¿será que en mí influye el pensamiento occidental? Por Dios, nacimos en. ¿Será que en mí incluye una filosofía mestiza? Nacimos en esa filosofía. Es obvio que eso nos atraviesa todos los días. El punto es ir siendo conscientes y cómo quiero yo apropiarme de esos otros conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es importante que como práctica nos desplacemos de una pedagogía monocultural a una pedagogía plural, dinámica y democrática, ¿no? En la que sepamos que la diferencia es un proceso natural, ¿de acuerdo? Ello requiere, pero entonces esto sí, es un ejercicio individual, pero también debe entonces de ir acompañado. Y fíjense que es bien bonito, porque no sé quiénes de ustedes van a llegar a ser directores, ATP, directores, y luego también todas esas certificaciones, coordinador o supervisión regional o de zona, y esas otras categorías que se van alcanzando dentro del propio magisterio. Y entonces ustedes también poco a poco, bueno, o aquel individuo que se posiciona en esta otra práctica, puede llegar a influir también en estas otras esferas necesarias, como son la formación docente, la gestión escolar, los contenidos y las formas pedagógicas y muchas otras variables. Porque es importante entonces una educación intercultural e inclusiva, porque entonces podemos ir prefigurando las condiciones que nos permitan buscar la igualdad de oportunidades en el acceso escolar, pero sobre todo en los logros educativos, porque todos podemos estar dentro de la escuela. Pero
La otra vez yo veía estadísticas bien interesantes que hacían de seguir una generación que entraba desde el preescolar hasta a la universidad y la cifra se reducía drásticamente, ¿no? O sea, cómo tantas personas nos íbamos quedando en el camino. Y luego, para encontrar un espacio laboral, ese era otro tema, ¿no? O sea, realmente de esos egresados, ¿cuántos eran empleados, no? Entonces, bueno, y también en el tipo de trabajo que tenemos, cuáles son las condiciones laborales que tenemos. O en el tipo de actividad laboral, así le diré, ¿no? Entonces es muy importante buscar la igualdad de oportunidades en el acceso escolar, pero sobre todo en los logros. Optimizar las condiciones de equidad. La equidad tiene que ver con dar a cada quien según sus necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trato de ser equitativa en la comida que preparo, en el sentido de que mi esposo y yo requerimos ciertos tipos de alimentos y el niño requiere otros, ¿no? Entonces, eso es equidad, como dar a cada quien según sus necesidades. Pero entonces, optimizar las condiciones de equidad se refería a que desde una visión inclusiva e intercultural, pues no tendríamos que entonces ir desde una postura como segregacionista, que ya revisamos al inicio, sino ver cómo con los mismos recursos nosotros podemos entonces desde ahí atender las necesidades diversas. Establecer un modo dialógico de relaciones es que realmente la práctica inclusiva e interculturalidad se aprende en la diversidad. Si nosotros convivimos con puros iguales, pues ¿en qué momento yo ejerzo esta inclusión, ¿no? Este carácter inclusivo, pues en ninguno, porque pues todos se parecen a mí, ¿no? La práctica inclusiva e interculturalidad solo se puede dar desde la diversidad y en la diversidad. Superar el racismo y la discriminación, así como la desigualdad y el etnocentrismo, contribuir a la cohesión social, elaborar y desarrollar propuestas de innovación educativa, porque no nos va a dar tiempo, pero traía una lectura bien interesante, bueno, que a mí me gustó mucho, sobre justamente cómo se estructura una escuela que atiende de manera pertinente a sus alumnos migrantes. Es un ejemplo porque yo les comentaba que la literatura de educación e inmigración se va a concentrar sobre todo en España y en algunos otros países europeos como Inglaterra y Alemania, que son los países que han sistematizado más esta experiencia intercultural en torno a la migración. Y recientemente otros países, como ese video sí lo vamos a ver, como es el caso de Chile, que está recibiendo muchísima población venezolana. Y en síntesis, una práctica intercultural e inclusiva permite procurar la emergencia de una condición social más democrática y solidaria, que permita defender la igualdad de oportunidades de acceso, desarrollo, progreso educativo y social. En este sentido, el binomio de interculturalidad e inclusión tiene como idea subyacente la responsabilidad de la sociedad y la escuela en la creación de comunidades democráticas y la diversidad como característica intrínseca de la sociedad para reducir y evitar el conflicto, dejando de concebir la diferencia como déficit, porque esto produce desigualdades, y avanzar hacia una equidad educativa, ¿no? O sea, dejar de ver la diferencia como una carga, porque no lo es, sin embargo, así la hemos aprendido. Y verla como un recurso, como una oportunidad de innovar, de cambiar, de reflexionar, ¿no? Ok, les quiero poner este video que dice, se titula La inclusión de estudiantes inmigrantes, que es el ejemplo que un poco ya les venía poniendo del caso de Chile. Ay, perdón, que siempre, no sé en qué consiste que siempre empieza con ese video. Quedó una de las diapositivas, profe. ¿Mande? Se quedó con las diapositivas. Ah, ok, a ver, permítanme. Gracias, gracias.
Ok, ¿ahora sí ven el video? Sí. Gracias. Partimos con el 2014 con un trabajo de generar una autoconciencia del fenómeno migrante que estábamos viviendo en nuestra escuela. De ahí pasar al convencimiento que era una realidad que había que asumir, que se estaba convirtiendo en un sello característico de esta escuela, y el tercer paso fue llegar al compromiso, que hoy día es absolutamente general. Posteriormente fuimos viendo algunas estrategias que nos permitieran mejorar, favorecer la incorporación curricular de estos niños. En la escuela se realizan diferentes acciones para la inclusión de talleres especiales para ellos con apoyo del proyecto de integración y profesionales que en él trabajan, más las clases de orientación. Nosotros estamos desarrollando sesiones de inclusión, de aceptación a la diversidad con apoyo de convivencia escolar. Aquí somos un equipo de trabajo en que todos nuestros enfoques están hacia la inclusión y la interculturalidad como sello de esta escuela. Hay una coherencia entre el primer ciclo, que es de prekinder a cuarto básico, en donde nosotros tenemos unas reuniones en el cual vamos aportando cada una de las ideas o las cosas que nosotros nos ha facilitado tomar acciones con los niños. Entonces, cada uno aporta. Nosotros como cuerpo docente también tuvimos una necesidad, y nuestra necesidad fue a poder aprender un poco de la lengua de ellos. Es por eso que ahora en octubre nosotros partimos como iniciativa propia de la escuela de tomar clases de creol. ¡Número! ¡Bien, Francisco Charlie! Dame las 5. Sean todos ustedes muy bienvenidos al cuarto encuentro por la Hermandad de los Pueblos. El encuentro de todos los pueblos, por la hermandad de los pueblos, que nosotros le pusimos porque queremos nosotros tener una visión cultural de los demás países inserta acá en la escuela. Nace esto como una iniciativa de conocimiento más que nada, para que los alumnos conozcan las realidades de los otros países de sus compañeros. Yo estoy viviendo en el Valle de Sapo. Yo en estos momentos estoy trabajando en lo que es el campo, ¿ya? Y yo he venido primeramente de Perú y tuve la oportunidad de esta escuela, me abrió las puertas a mis niños y acá se acepta todo tipo de cultura. Integran a los niños en todas las actividades. Hay un respeto por la diversidad cultural de cada niño. Atento, va. 1, 2, 3 y... A través de la cultura, a través de la identidad de nuestra región, nosotros le entregamos un plus distinto a nuestros alumnos. Ellos son diferentes, eso nadie lo niega, porque vienen de distintos países. Por ende, traen costumbres adquiridas ya de sus nacionalidades de origen. Pero nosotros como escuela, yo como docente, como profesora, yo no necesito igualar a mis alumnos, porque yo necesito que ellos tengan siempre esa identidad de sus países de origen. Trato de vincular sus aprendizajes previos. A ellos les gusta bailar porque a través de la danza ellos se proyectan y ellos también visionan, recuerdan lo que son todos sus aprendizajes en Perú, en Bolivia. Me trataron bien cuando llegué a esta escuela. Todos me tratan bien, los profesores, maestros y los alumnos. A mí lo que más me gusta de la escuela es convivir con mis amigos. Es muy buena, todos me respetan y yo los respeto. Lo que más me gusta de tener compañeros de otras distintas nacionalidades es de que cada uno puede aprender de la otra persona. Por ejemplo, su idioma, sus costumbres típicas, su baile,
sus religiones y cosas así. Y eso es lo que quiero para todos los niños, que sean diferentes, que busquen un futuro exitoso, ya sea para lograr un Chile diferente y también quizás para hacer un Perú diferente. Muy bien. Entonces, los comentarios que quiero escuchar de ustedes son qué elementos les llama la atención de cómo esta escuela, y ya para ir cerrando, porque 2:30 en punto debemos de irnos, ¿cuáles son los elementos que esta escuela puso en práctica para promover la inclusión de todos sus alumnos? Sí, Heidi. A mí me gusta mucho el video porque siento que eso deberíamos de hacer nosotros como docentes, no limitarlos y como decíamos anteriormente, querer que todos sean iguales, ¿no? Buscar esa heterogeneidad, sino que busquemos y nos arraiguemos de esas diferencias que tenemos cada uno de nosotros. ¿Para qué vamos a querer alumnos que todos sean iguales, no? Si todos podemos ser diferentes y eso hace una mayor diversidad y hace más rico el conocimiento entre cada uno de nosotros. Me gustó lo que la escuela implementa, lo de la, ¿cómo es? Día de intercultural, algo así, donde las banderas se ponen pues, y me imagino que se explica de cada país cómo viven, cuáles son sus costumbres, el adentrarnos a la cultura de cada país, ¿no? Y eso deberíamos de hacer nosotros también, porque cada vez hay más personas que están inmigrando y tienen diferentes culturas y formas de ver las cosas. Por ejemplo, a una fruta le pueden decir de diferente forma en otro lado. Y creo que ahí estaría bien hacer la distinción, ¿no? De, bueno, aquí decimos de esta forma, pero hay otras formas de decirlo. Entonces, siento que está muy interesante esa parte. Muchísimas gracias, Heidi. ¿Alguien más, por favor? ¿Arlej? Ok, en primera instancia considero que lo que hicieron los maestros de Chile fue aprovechar la diversidad del aula. Como se menciona en el video, hay familias que son provenientes de Bolivia y no recuerdo cuál, se me fue el otro nombre. Creo que eran de Bolivia y de Perú. Al ser dos familias de contextos diferentes y de una ideología adquirida en su país diferente, lo que tratan de hacer los maestros es juntar esas tres culturas y sobrellevar a que los alumnos, porque muchas veces lo que se hace es, al no entender un alumno o no poder comunicarte de la mejor manera con ellos, lo que haces es excluirlos o dejarlos de lado. E incluso los maestros lo dicen. El enfoque de enseñanza que ellos tienen es también el tratar de comunicarse con los alumnos en su dialecto. Algo que, por ejemplo, en nosotros está establecido en la Constitución, que se le debe de enseñar a educar en el dialecto de las personas. Creo que sería eso. Muchas gracias, Arlej. Una participación más, por favor. Bien, justamente los elementos que ustedes han planteado, sí, son puntos clave en el éxito de esta experiencia que nos plantean. Otro tema que quiero destacar es cómo la docente habla de los aprendizajes previos, ¿no? Entonces, es que en el proceso de recuperar aprendizajes previos hay diálogo. Y en el diálogo, justamente ayer, si ustedes pudieron entrar a la ponencia de Bruno Baronet, él decía, pues, la única forma de conocernos es a través del diálogo y de nuestra historia, ¿no? Y justamente cuando tú recuperas estos conocimientos previos, ojo, no solamente tiene que ser algo académico, de hecho, no debe de ser solo algo académico, sino también tiene que ver con la experiencia de vida de esta otra persona, porque muchas veces, o sea, lo significativo sí, puede estar en la escuela, pero también está en nuestra vida, en lo que vivimos hoy temprano, tal vez, no lo sé, ¿no? Entonces, y esto implica el reconocer a la otra persona, no como el alumno con la matrícula tal, número de lista tal.
apellido materno, apellido paterno, nombre o nombres, ¿no? Sino es ver a la persona. Me gusta mucho también la expresión del niño que habla sobre, es que me respetan y los respeto. Entonces, este es otro punto bien importante, el sentido de valía. Y es que a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, nos gusta sentirnos apreciados, queridos, reconocidos. O bueno, no es que lo necesitemos, pero sí nos gusta. O bueno, por lo menos a mí. No, entonces no quiero hablar por todos. Y entonces, en esta dinámica, pues también el sentirte a gusto en un lugar te permite ser parte de, imagínense, o sea, cuando estamos en un lugar donde nos percibimos despreciados, donde nos quedan viendo feo todo el tiempo, pues ¿qué haces? Te alejas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando esto me lleva a alejarme de la escuela? ¿No? Y entonces vamos como recluyéndonos, las redes y los vínculos que nosotros siempre establecemos en la convivencia, pues también se ven limitados, ¿no? Y entonces aquí hay una visión de respeto. Hay una visión de retomar los conocimientos previos, como bien la maestra expresa, para ver desde dónde a ellos les gusta expresarse, desde dónde se sienten cómodos. Y justamente lo que hace la docente, a veces son palabras muy simples, pero que encarnan mucho conocimiento. Dice, a mí no me interesa que todos sean iguales, ¿no? Entonces, decir eso y reflexionarlo de corazón también nos lleva como a reconocer otros elementos. También, si se dan cuenta, la escuela no es un maestro el que está metido en esta dinámica, es la comunidad de docentes desde la dirección. Y otro tema bien interesante, o sea, entre todos se dan cuenta de que hay algo que quieren atender y entonces surge la disposición, ¿no? Entonces, estos son elementos bien importantes porque justamente esta experiencia nos reafirma lo que hemos venido platicando, o sea, lo que los artículos que pues yo revisé, los libros, los capítulos que yo revisé para poder hoy compartir este tema con ustedes, pues tiene que ver justamente con reafirmar a partir de esta experiencia que ponemos como ejemplo, cómo todo esto se operativiza. O sea, no decir, ay, pero eso dice el libro. No, estas personas lo pusieron en práctica y entonces son los resultados que están teniendo. Quiero compartirles la liga del video para que pues sea algo que ustedes tengan como herramienta de consulta, si quieren copiarla. Y también quiero compartirles esta lectura, que es el proyecto de la educación en la interculturalidad, el Colegio Apóstol San Pablo. Esta es otra experiencia española muy bonita en torno a procesos de inclusión educativa de población migrante. Justamente a través, ya no nos va a dar tiempo, entonces a través de la lectura de este texto, justamente son 11 paginitas, pero pues no nos va a dar tiempo. Sin embargo, lo que a mí me gustaría, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, es identificar, ¿no? Esos elementos que hacen posible estas experiencias de éxito, ¿no? O sea, y reconocer que sí se puede, ¿no? Y que hay ejemplos concretos donde se pudo y donde fue posible. Bien, pues básicamente este es el contenido que yo quiero compartirles en este breve taller. Tal vez fue mucha información, lo siento. Sé que también tengo que cambiar mucho de mis formas pedagógicas, pero deseo que haya sido de provecho para ustedes. Quedamos atentos de sus escritos y pues me gustaría escuchar comentarios de cierre de su parte, ¿no? Sí, Laura. Laura y después Dani. Bueno, de mi parte, la verdad, de mi reconocimiento hacia usted, es un taller que la verdad me gustó mucho y me llevó muchos aprendizajes significativos, o sea, como que de cositas que ya había identificado, pero que ahora como que puedo llevarlo más a la práctica o de una manera más real. Así que de mi parte, la verdad, me gustó mucho el taller y muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias. Dania. Por mi parte, la verdad me gustó mucho porque pues nunca me había puesto a pensar sobre esta posibilidad de que voy a tener alumnos migrantes o con algunas culturas diferentes. Bueno, sí sé que en el grupo de por sí es
heterogénea, o sea, todos son diferentes, ¿no? Pero nunca había caído tan en cuenta así como de que, puedo tener algún niño de otra nación, o no precisamente de Estados Unidos, tal vez sudamericano, ¿no? Sí, de Sudamérica. Porque en realidad sí es algo que es una posibilidad muy inminente que tenemos actualmente por los flujos migratorios. Y nunca lo había como que analizado tan a fondo. Y sí me gustó mucho el ver todas esas perspectivas diferentes. Gracias. Muy bonito. Gracias. Gracias a ti, Dani. Anet. Sí, buenas tardes. Yo también me gustó mucho este curso, la verdad. Fue muy entretenido y muy enriquecedor. Igual como decían mis compañeros, yo nunca había tomado en cuenta este punto. Y yo más que nada estaba pensando en que ya ve que como hacemos planeaciones y todo eso, las planeaciones hacerlas como para integrar a un grupo parejo, ¿no? Y si bien muchas veces igual nos han comentado que debemos hacer algunas adaptaciones por si hay algún niño y así, pero igual no lo había tomado tan en cuenta y no sabía que iba a ser algo muy importante, porque desde el punto de vista que usted lo remarca, se puede ver como que la gran importancia que esto tiene y cómo podemos repercutir o no en la vida de este niño. Entonces, de verdad, sí me llevo mucho aprendizaje. Siento que fue un tema muy bonito, al igual como usted lo impartió. Siento que usted tiene bastante conocimiento y de verdad la reconozco mucho ante eso y su gran capacidad de centrarse en esos temas. Sería todo. Muchas gracias, Anet. Te agradezco. Pues miren, es un proceso, ¿verdad? Y no, me falta mucho, pero pues ahí vamos y pues esto que he podido sobre todo leer, poder compartirlo es lo que me llena, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo, al contrario, yo muy admirada con este grupo, tan jóvenes, tan comprometidos, ¿no? Y eso me entusiasma porque sé que van a llegar a muy buen destino y que van a ser maestros excelentes, ¿no? Entonces, mi reconocimiento a ustedes, no bajen el ánimo, manténganse motivados y hasta el final, ¿verdad? Entonces, ahorita yo quiero pedirles su apoyo con por favor conectarse. Ya vamos a dar por concluido el taller y les pido que antes de que concluyamos, copien por favor esta liga que les estoy enviando para poder ir todos a la sala de Zoom donde va a ser la clausura del evento, ¿de acuerdo? Entonces les pido que se vayan, que lo copien por favor. Gracias a todos ustedes. Aquí escribe Paulina, Amparito. No, yo también les agradezco mucho a ustedes. Entonces, porfa, copien la liga. Me voy a quedar aquí un rato en lo que la van copiando y ya que vea que no hay nadie, ya yo también me desconecto. ¿De acuerdo?